21 horas con 46 minutos en vivo y en directo en esta rendición de cuentas y este diálogo con periodistas muy importantes dentro de nuestra ciudad. Les enviamos un abrazo a los colegas y amigos que de pronto pues anhelan estar aquí con sus preguntas, las que el público justamente transmite a través de sus medios de comunicación. Hablábamos con el señor prefecto y me parece, estimado prefecto, que los días miércoles usted da un espacio justamente para conversar con los colegas y amigos de los medios, si no estoy mal, ¿no? Bueno, estamos intentando que los miércoles de entrevistas, de estar más en medios, porque ha habido reclamos efectivamente de los medios de comunicación, sí, locales, en términos de que no hay cómo conversar con el prefecto, ¿no? He evitado un poco también porque básicamente lo que he intentado es que luego de un proceso de exposición tan fuerte en medios de comunicación como los que tuve en estos meses, más bien bajar el perfil y estar tranquilo para que la gente no se canse de verle y oírle a Paul Carrasco todo el tiempo. Luis, segundo, el momento que ustedes fueron justamente invitados a este diálogo, se les da esa opción de repreguntar y obviamente pues de que todo lo que ustedes anhelen y tener una respuesta del ingeniero Paul Carrasco Carpio se la haga a través de preguntas, ¿no? Sigo enfocando lo que tú habías dicho pues al inicio, estimado Luis, un diálogo. Dentro de los dos primeros temas que se trataron, que justamente es la situación económica del país, el apoyo del señor prefecto a la candidatura de Guillermo Lasso, queda de pronto pues alguna pregunta que en este momento la podemos hacer con mucho gusto. Sí, gracias. Bueno, a ver, algunas cuestiones ahí que sería importante alguna precisión del señor prefecto. Sobre el tema del acuerdo programático con Creo y Guillermo Lasso, a mí me preocupan algunos temas porque en campaña, gracias a Dios, ya hemos pasado algunas campañas electorales haciendo esto de estar activos en medios de comunicación, y en campaña política todo aparece como muy fácil, ¿no? Todo aparece como muy fácil. A ver, usted mencionó, por ejemplo, el tema de la minería. No a la minería. El proyecto Río Blanco está en plena ejecución, en fase de explotación, y hasta, quién sabe, en la eventualidad de que llegue a ser Guillermo Lasso presidente de la República, pues, terminar con esos proyectos. Estoy pensando en el marco jurídico, porque están absolutamente respaldados en un marco jurídico, etcétera. No es un tema tan fácil, es un tema tremendamente complejo. Tumbar la ley de comunicación también se lo escucha con una facilidad tremenda. Me precio de conocer el tema. Creo que una ley de comunicación no es un tema del actual gobierno. La Convención Americana de Derechos Humanos le dice a los Estados miembros que tienen que tener una ley de comunicación que regule el derecho a la libertad de expresión. Le invito, señor prefecto, a revisar la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13, manda a los Estados miembros a construir una ley. No es tan fácil decir voy a tumbar la ley de comunicación, quizás revisarla sí, ¿no? Y por último, la metáfora que se escucha en campaña con mucha facilidad, desmontar el correísmo. Desmontar el correísmo significa, ya en términos un poco más exactos, desinstitucionalizar el Estado, cambiar el modelo de Estado. Y eso también implica un proceso tremendamente complejo. Consulta popular, asamblea constituyente, en fin. No se pueden hablar así las cosas con tanta facilidad, señor prefecto. Por favor. A ver, primero hay que decir algo con mucha claridad, ¿sí? No es que todo va a ser luna de miel, ¿sí? Así de claro. Con Guillermo Lasso hay cosas que hemos coincidido, ¿sí? Hay cosas que nos hemos planteado hacerlo juntos y hay cosas que hemos dejado de lado por el momento y que tendrán dificultades. Primero, y así es la política, así se administra el Estado y eso es normal en democracia. Primero. Segundo, claro que no es fácil cumplir un plan o un acuerdo programático en el caso de la minería. Hay que revisar obviamente la situación jurídica, la situación operativa. Pero a ver, todo esto tiene que ir acompañado de un proceso de reforma del Estado. Y efectivamente, sí hay que reformar el Estado. Yo por lo menos no quiero un Estado donde el presidente maneja toda la justicia, donde la Corte, el Consejo Nacional Electoral es manejado por una persona
que depende del presidente y todos los miembros del Consejo Electoral son de la lista 35. Yo no quiero un país donde el 64% de la gente está sobrecargada, digamos, está sin empleo, en el desempleo. Hay una encuesta de la SUAY en donde el 14% de la población dice que no tiene empleo fijo, ¿sí? No el 4 o el 5 o el 6 como dice el gobierno. 14%, 60% en el subempleo. Yo no quiero un país en esa condición. Yo no quiero un país donde pulule la corrupción y nadie diga nada. Entonces, hay que cambiar el modelo de Estado, pero claro. ¿Y allí cuál es la propuesta? Y entonces la propuesta es, ahí hay varios caminos. ¿Una nueva asamblea constituyente? No necesariamente. Ahí puede haber dos caminos, ¿sí? Una consulta popular para reformar la Constitución, que puede ser compleja, pero puede ser una consulta popular en términos globales, ¿no es cierto? Y la otra es que la nueva Asamblea Nacional tome la posibilidad de que un espacio de esa Asamblea se dedique a reformar, ¿sí?, la Constitución, habiendo obviamente los votos para eso y los condicionales. No se ha analizado un factor, señor prefecto, permítame. Los magistrados de la Corte Constitucional, ¿por dónde tiene que pasar? Usted sabe absolutamente todo. Pero permítame, Luis, ellos van a continuar. Es que ellos van a continuar ejerciendo sus funciones. Pero usted está equivocado. Yo por lo menos le digo, es que si vamos a reformar el Estado, sí, la Corte Constitucional es del correísmo, pues. Entonces, si vamos a reformar el Estado, la Corte hace lo que el presidente les ordena. En este país, todo el mundo de la estructura del Estado hace lo que el presidente le ordena. Pocos, como este prefecto, hacen lo que creen que se debe hacer y no lo que el presidente ordena. Pero esa Corte Constitucional correísta va a continuar con el próximo gobierno, sea cual sea el gobierno. Pero es que si usted va a seguir los parámetros, si usted quiere un cambio, no puede seguir los parámetros del presidente Correa, porque entonces dejemos al continuismo y dejémosle al presidente Correa de presidente, pues. Hay que desestructurar, ¿sí?, lo que existe ahora. Y para eso hay una opción de reforma constitucional a través de la misma asamblea y luego de consulta popular. Previa consulta y dictamen de la Corte. Es que lo primero que tiene que haber es una reforma desde la Asamblea Nacional. Sí, acuérdese usted que la Asamblea Nacional puede reformar varias, incluso el proceso de elección, si hay los votos, el proceso de elección de la Corte Constitucional, de Contralor, etcétera, y lo primero que debe pasar es eliminar ese tal Consejo de Participación Ciudadana, y eso sí lo puede hacer, porque la Constitución se reformula si es que existen los votos, que creo que es de las 2/3 partes, más de las 2/3 partes. Entonces, mire, si es que estamos hablando de no cambiar el Estado, entonces que siga Correa. Hay que cambiar la estructura del Estado y hay cosas. Pero en el caso puntual del acuerdo con Lasso, a ver, yo hago una pregunta. El tema de Quimsacocha y Río Blanco sí puede pasar por un análisis jurídico, ver la situación y se puede cambiar y se puede parar esos proyectos. Sí, no necesariamente reformulando la Constitución. Segundo, el tema del tranvía, ¿sí? El tema de los recursos de los 60 y pico de millones para que el municipio no quede quebrado, eso sí se puede hablar y cumplir en el caso de que Guillermo Lasso sea presidente. Sí, el tema de la venta de las acciones de las eléctricas, que ahora lo permite la ley, sí se puede hacer. Entonces, yo tengo un acuerdo puntual para Cuenca y para el Azuay con Guillermo Lasso. Si Guillermo Lasso es presidente, estamos hablando de que tendríamos alrededor de 500 millones de dólares que podríamos, no con plata, sino con autogestión, con formas que hemos planteado, podríamos mejorar la vialidad, podríamos resolver problemas de las parroquias, etcétera. Señor prefecto, sumándome a lo que dice Lucho, en el sentido de cuáles serían los mecanismos un poco para cambiar la realidad actual, ¿no?, la situación del país, en caso de que Guillermo Lasso gane la presidencia. Esperemos que las encuestas se equivoquen, ¿no?, como se están equivocándose últimamente en Colombia con el proceso de paz, en Estados Unidos con el triunfo de Trump, que le daban el triunfo a Hillary Clinton. Sin embargo, vemos la realidad actual política, que la nueva composición de la Asamblea va a tener mayoría nuevamente el oficialismo actual. ¿Cómo ir? Ustedes están pensando en eso, tener el poder ejecutivo, pero el legislativo no. Mire, yo pienso que hay que ver. Apenas el 40% se ha decidido ya votar. El 60% de la población todavía no. De ese 40%, ¿sí?, datos de Sedatos, 34% tiene Lenín Moreno,
¿sí? 25% tiene el señor Lasso, 9% la señora Cynthia Viteri, 9 o 10%, 5% el señor Moncayo y 4% o 3%, 3 o 4% el señor Dalo Bucarán. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? La ciudadanía tiene que decidir entre quién tiene. Yo por lo menos creo que este es el momento de que un empresario y alguien con experiencia en la administración privada maneje el país. Necesitamos darle confianza. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si el candidato continuista, sí, que es el señor Moreno, llega al poder, a quien yo le puedo tener todo el respeto, sí, pero es parte de un gobierno, ¿usted cree que va a haber un cambio en la negociación con los chinos y vamos a poder negociar a tasas de interés más bajo con otros organismos como la CAF o como el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos el BID? No, pues, porque pertenece al mismo gobierno, entonces no va a haber un cambio de política y por lo tanto afuera los empresarios, los que generan empleo, este momento y con toda la claridad del caso, yo digo, un candidato de izquierda no puede ganar las elecciones. Primero que no hay, sí, pero tampoco es que puede ganar las elecciones. Y aquí va lo que decía al interior del momento que conversábamos con Luis. Sí, Paco Moncayo no es de izquierda, no es de nada. El general Moncayo es una persona que dice una cosa, hoy es antiminero, mañana es minero. Hoy está con la ley de plusvalía, mañana está antiplusvalía. Hoy dice que si no ganara él va a votar por Lenín Moreno, después dice que no. Es decir, no tiene ideología, no tiene propuesta. Sí, prefiero de pronto es pragmático. No, como no es usted pragmático. también lo dijo. No, pragmático. Hay que ser pragmático es decir, hoy día una cosa y mañana la otra. No, pues hay que hacer un análisis o por lo menos reconocer que se equivocó. Yo creo, sí, que este país necesita este momento, sí, un balance, un cambio en la balanza política. Necesitamos definitivamente inversión extranjera. Luego volveremos a hablar de cómo emparejamos un proceso más en términos sociales. Señor prefecto, en términos económicos de la política económica nacional, ¿qué significa para usted plusvalía, ley de plusvalía que está ya analizándose en la Asamblea Nacional, encaje bancario, salario básico, la última alza, y el empleo y desempleo? A ver, a mí tanto la plusvalía como el encaje bancario son medidas, sí, que el gobierno toma precisamente para en un proceso de iliquidez buscar desesperadamente recursos, ¿sí? En el caso de la plusvalía es indudable que nos puso, yo le llamo un chinesco, frente a tanto caso de corrupción que está sonando, entonces nos ponen a discutir de la plusvalía para que nos olvidemos de los casos de corrupción. Pero como es tanto, saltó la olla de grillos, ya saltó lo de la empresa de Brasil, ¿cómo se llama? Odebrecht. Sí, ya saltó eso, ya no pueden detener. Pero a ver, el tema de plusvalía, sí, indudablemente es meterle la mano al bolsillo a la clase media, porque no es a los ricos al final ni venden, tienen plata, tienen negocios, sí, el que vende es el pobre de la clase media que tiene poco, que no tiene empleo y que quiere vender algo para poder mejorar o para aunque sea comerse esa platita durante unos meses y poder vivir. De eso se van a coger el 75% y de ese 75, 20 va a ir al gobierno central. En el caso de el encaje bancario, claro, el tema es que los bancos, este momento, tienen estabilidad porque hay liquidez, tienen plata los bancos. ¿Por qué tienen plata? Porque no están dando créditos o porque nadie está accediendo a créditos, ¿sí? O porque simplemente no hay inversión, entonces se quedan con esa plata. ¿Qué hace el gobierno? Aumenta el encaje bancario, que estaba más o menos en 2.500 millones de dólares, aumenta el encaje bancario porque le va a meter mano a esa plata que maneja el Banco Central, que no tiene independencia. Y entonces va a tener liquidez para pagar y aguantar unos meses más. Es clarísimo que el presidente Correa no tiene ni consideración con su propio candidato, porque lo que está haciendo es buscar plata desesperadamente para salir en marzo pagando sueldos, irse y decir claramente que él ¿sí? no dejó la crisis y que el otro es el responsable de la crisis. Eso es lo que va a pasar. Y yo, como sé que va a haber crisis, o puedo equivocarme, que ya estamos en crisis, que no hay empleo y que va a estallar esto, yo digo, ¿quién es más capaz para manejar un proceso de crisis en el país? Yo prefiero a un banquero como Guillermo Lasso que a un señor como Lenín Moreno,
que no ha manejado absolutamente ningún negocio y con el respeto que se merece, va a ser presidente manejado por el señor expresidente Correa en ese momento. Señor prefecto, es importante, ya que se habla de temas económicos, justamente pues hablar un poco, colegas y amigos, acerca del presupuesto que tiene el gobierno provincial de la SUAY para el 2017. Y como justamente pues se ha tomado en cuenta esta entrevista como un diálogo con la prensa, me permito leer una publicación de Diario El Tiempo del lunes 19 de diciembre, donde su título indica críticas a presupuesto del gobierno provincial. Más de $1 millón destina la Prefectura de la Comunicación Institucional, más de $570.000 se destinan a bailoterapia, 2.26 millones al programa Equidar, gastos criticados por integrantes de la anterior Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Provincial. Parto con esto para empezar a hablar, pues, estimado señor prefecto, acerca del presupuesto y cómo se van a manejar obras importantes para el 2017. A ver, primero, nosotros teníamos un presupuesto de 38 millones y terminamos cerrando un presupuesto con 65 millones de ingresos, que es algo que, créame, yo mismo estoy asombrado de lo que logramos. No, ciudadanos, a momentos me reúno con mi equipo y me pregunto cómo lo hicimos. Con 38 millones. De eso nos dan, del Estado Central, nos tenían que dar 28 y nos terminan dando 8 porque nos deben 20. Y nosotros conseguimos 65 millones con una ejecución al día de hoy de 57 millones de dólares. Fíjese usted, porque entonces esa misma tónica tiene el próximo presupuesto. Un presupuesto de 75 millones para el 2017 de autogestión, ¿sí? Pero además, con una cuestión, 70%, más del 70% es para vialidad. Este año nosotros gastamos 17 millones de dólares en caminos de tierra, en mantenimiento vial de lastre. ¿Sí? 3 millones de dólares en puentes, 39 millones de dólares en asfalto, ¿sí? Y 5 millones de dólares en maquinaria nueva que compramos, lo que da 65 millones de dólares, ¿sí? Casi 65 millones de dólares. Del presupuesto del próximo año, del 2017, el 70% está destinado a vialidad. ¿Y cuánto de eso es autogestión? ¿Tiene haga usted el cálculo, ¿sí? Que de los 75 millones de dólares que tenemos, ¿sí? Hemos puesto, consideramos que 28 millones de dólares nos van a volver a dar el próximo año. ¿Sí? Ese porcentaje vendría a ser más o menos un poco menos del 45-48%. Pero esa es una expectativa. Sí. Es una expectativa que el gobierno le dé, el próximo gobierno, usted dice. No, por ley. Es que es lo que correspondería por la ley del COTAD. O sea, los impuestos que ustedes ciudadanos pagan, eso en vez de venir acá, se va para Quito. Y allá el señor presidente dice, a este le dan, a este no le dan, o vaya a pagar a los chinos. Y débanle al señor Carrasco y a todas las prefecturas y alcaldías del país, sí, débanle la plata. Pero por eso es que le respondí al señor del país. Por eso es que estará en la ley, pero no siempre se cumple. Antes sí se cumplía. Fíjese que con Lucio Gutiérrez, esa es la diferencia. Por eso es que la vida a uno le va cambiando, pues. Ciudadanos, aquí uno le cambia la vida, los años, la experiencia. Sí, uno va dándose cuenta. Con Lucio Gutiérrez nunca me pasó esto, pues. Con Correa nos pasa algo increíble. Las transferencias que por ley nos corresponden son del 37%. ¿Sí? Es decir, vendría a ser el 37% del presupuesto general nuestro. ¿Sí? Y la diferencia es autogestión, es financiamiento. Ahora es importante y le da muchísima tranquilidad, pienso yo, a la provincia, a los televidentes que están conectados en este momento con Unción, sus declaraciones en que un 70% de todo el presupuesto, señor prefecto, va a ir justamente destinado a la vialidad, que es lo que más solicita el ciudadano, pues, en cuanto a sus labores. Aquí hay amigos periodistas y ciudadanos una injusticia. Primero, la gente no está preocupada de las vías. A ver, cuando yo llegué, había paros, en el año 2005 había paros todo el tiempo de las parroquias. Hoy tenemos la tasa solidaria administrada por las juntas parroquiales. ¿Sí? Cuando yo llegué se hacía 600 kilómetros de mantenimiento vial. Hoy hacemos, sí, 1.700 kilómetros de mantenimiento en carreteras de lastre. Y entre 110 y 120 kilómetros de asfalto, entre mantenimiento y construcción en asfalto. Eso no se hacía antes. Sí, hacemos puentes, alrededor de 15 puentes anuales.
Y este año estamos con 2 puentes grandes. El uno que ya está contratado, que es el puente sobre el río Collay, ¿sí? El puente que une a la zona oriental, ¿sí? Y el otro que es el puente Palacios, que es la Atalaya, el puente de Palacios. Es el puente que une Ñuñurco Santa Rosa. Fíjense ustedes. Ahora, pero aquí hay una diferencia. Me critican por el proyecto Equidad. ¿Creen que es incorrecto que 21.000 niños y 9.600 madres, sí, perdón, ya no son 9.600, son 10.500 madres, reciban 1 litro diario de leche y algunas de ellas incluso una canasta de productos alimenticios del banco Micuna, ¿sí?, de productos alimenticios a bajo costo? Eso no es, me parece que es... Señor y fíjese... Señor Prefecto, perdón. Segundo. Ahí, solamente por el proyecto Equidad, hay datos, hay rumores de que si bien no hay cómo creerlos, pero estamos aquí para que usted nos aclare. Justamente, ¿cuánto es en porcentajes que se destina, por ejemplo, este proyecto Equidad por cantones? Entendemos que Cuenca tiene el mayor porcentaje. No, a ver, primero, para la bailoterapia, no son $500.000, son $319.000. Ojo. Es justamente una nota que la tomamos de diario. $319.000 en el presupuesto. En el caso de Equidad gastamos alrededor de $2 millones al año. Sí. No, nosotros tenemos la leche Equidad, es exclusivamente para los barrios urbanos marginales, rurales de Cuenca. Ahora, tenemos un problema. ¿Y los cantones? Sí. Estamos en los cantones, estamos en Paute, Gualaceo, sí, pero fundamentalmente en Paute y Gualaceo, porque hubo un pedido, determinamos que hay cinturones de pobreza alrededor. Esto es parte de un programa de soberanía alimentaria. A ver, ciudadanos, no es que yo ando con la leche como Álvaro Noboa, subido en como camisetas o la uria, como hacía el gobierno, subido en un carro, botando la leche. No. Nosotros tenemos determinados 175 puntos de distribución, ¿sí? Y además tenemos determinados qué gente sí debe acceder a la leche y qué gente no accede a la leche. Pero además la leche se compra a pequeños productores. Mire usted, esto no se dice, pero en este año, nosotros cuando le oímos a Guillermo Lasso que va a crear 1 millón de empleos, yo sí le creo, porque yo mismo le dije cómo podemos hacer. En el Azuay nos correspondería crear 60.000 empleos. Le voy a dar el dato. En este proceso, ¿sí?, de mi periodo, en 2 años hemos creado 6.660 empleos. Esto beneficia a 33.000 personas. ¿Y cómo lo hemos generado? ¿Sí? 5.000 empleos directos con la empresa Agroazuay en agricultura, ¿sí? 560 empleos con la mediana y la pequeña industria entre lo que significa, sí, lo que significa el deli del barrio, lo que significa algunas empresas de valor agregado, asociaciones de valor agregado, mermeladas, tomate, jugos, etcétera, ¿sí? 200 empleos en los distritos que se inauguraron el jueves, incluso el centro de calidad en Chordelec, no el jueves, fue la otra semana, ¿sí?, miércoles me parece, se inauguró el centro de calidad del distrito del calzado y la joyería. Fíjense ustedes, y además de eso, ¿sí?, solo en riego tenemos 31.000 beneficiarios. ¿Sabe a cuántas personas hemos beneficiado nosotros este año? 91.000 personas. Solo en riego 31.000. Y en Agroazuay 20.000. Fíjese usted. Y entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros estamos generando empleo, que yo no voy a cerrar esos programas, porque son programas sociales que están además dentro del marco de la agenda de derechos que la viceprefecta pidió que se apruebe en la Cámara Provincial. Una agenda de derechos para los niños, para los adolescentes, para las mujeres. Y por lo tanto es parte de un programa que defiende los derechos. Y uno de los derechos fundamentales, la alimentación, pues. Segundo. Seguro, señor Prefecto. Perdone, totalmente de acuerdo, señor Prefecto. No hay como irse en contra de los derechos, peor de la salud y alimentación, como es la bailoterapia y el proyecto Equidad. Sin embargo, lo que nos preocupa también cuando se lanzó el presupuesto, o cuando se conoció el presupuesto de la prefectura para el 2017, el tema riego. Me parece que está desfinanciado. El gobierno no creo que les dio fondos del año pasado, y para este próximo año también creo que no van a tener fondos.
¿Qué estrategias va a tomar la prefectura, señor prefecto? Es que lo que pasa es que el riego estamos asumiendo, y ya voy a contestar lo de publicidad. En el tema de riego, nosotros tenemos una inversión de $2.600.000 al año ya, nuestro, ¿sí? Es decir, ya no estamos contando con la plata que el Estado nos debe $5 millones en el tema de riego, tanto para gasto corriente, que es un porcentaje, como para inversión. Pero este año, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado 25, o me parece entre 25 y 29 proyectos de riego, y en 29 proyectos de riego, y hemos regado 6.000 hectáreas, es decir, con plata ya propia. Entonces, no es que está desfinanciado, ya son recursos propios. Sí. Ahora, sin embargo, si hay algo que le hemos planteado, las deudas están en el presupuesto, porque yo no voy a dejar de cobrar lo que me deben, y esto va a ser una batalla muy dura el próximo año, sea Guillermo Lasso, o sea el continuismo del correísmo, o sea el señor Bucarán, o sea cualquiera. Vamos a pelear por las deudas de la provincia. Y yo no voy a salir un día y decir no me deben, al día siguiente sí me deben, y después termino yo haciendo con la plata del gobierno provincial. Vamos a seguir diciéndoles que la lucha está allí. Ahora, en publicidad. Sí, antes de la publicidad, en comunicación. Para no desconectarnos. Si el modelo de gestión vial es tan eficiente, es tan eficaz como usted lo ha mencionado, ¿por qué razón? No, yo no he dicho que es tan eficiente. Bueno, pero efectivamente pero tiene usted escribió sí, y ha dicho que ha funcionado de alguna manera. ¿Por qué acudir entonces al tema de los peajes? Porque ese es parte del modelo, pues. Porque el modelo justo, Luis, plantea, nosotros tenemos una ordenanza provincial que divide en 3 subsistemas la vialidad de la provincia. Uno, el subsistema por administración directa, que es lo que nosotros con nuestro presupuesto y nuestra maquinaria podemos hacer en mantenimiento del lastre. El subsistema por delegación, que es el que le entregamos a las juntas parroquiales y a los municipios para que lo hagan. Yo pregunto a los señores alcaldes, ¿qué prefecto les ha entregado $1 millón para mantenimiento de caminos urbanos marginales? Esa es la verdad. Y aquí debo ser claro, aquí sí tuvimos el respaldo del alcalde Cabrera. Así como soy crítico, el alcalde Cabrera fue el único que el momento que tuvimos las dificultades de la tasa solidaria nos respaldó. Y eso yo agradezco públicamente y siempre lo diré. Tuvo una posición ahí sí correcta y valiente frente a esto. Apoyó el impuesto a quien era su aliado. El impuesto que se lo etiqueta muy bonitamente tasa solidaria, pero es un impuesto en el fondo. Mire, pero yo sí le debo decir, este es un problema de corresponsabilidad. ¿Sí? Le hago una pregunta. Ahí, cuando hablamos de la tasa, hablamos de $5 millones. Realmente, ¿quién paga es Cuenca para el resto? Solidariamente. Sí, pero son $5 millones. Pero nadie dice nada del pago de la luz, de los más de 60 impuestos que nos ponen, del pago de la luz, del pago del impuesto predial, de la contribución especial de mejoras. Nadie dice nada de la cantidad del anticipo del impuesto a la renta, ¿sí? El alza del IVA del 12 al 14%. Primero. Segundo, la tasa no la administramos nosotros, la pasamos a las juntas parroquiales y hacemos un control. Ahora, el modelo vial tiene el subsistema delegado, el subsistema por administración directa y el tercer subsistema, que es el del asfalto, el manejo, la administración directa del asfalto. Y este tiene 2 tipos de peaje. El peaje solidario, que es, para ponerle un ejemplo, 50 centavos del vehículo liviano, ¿sí?, en las vías que se pueden autofinanciar, y 30 centavos el vehículo liviano en el peaje, ¿sí?, subsidiado, que es aquel en donde el número de vehículos que circulan, ¿sí?, el número de vehículos que circulan no da para el mantenimiento de la vía, el automantenimiento. Por lo tanto, la prefectura tiene que poner. Eso es parte del modelo. Entonces tenemos, y además de esto, en la administración tenemos nuestra vía, que es una minga. Mire, en Ricaurte,
Lamentablemente el presidente de Ricaurte, de la Junta Parroquial, no nos reconoce, pero en Ricaurte, con la gestión de él también, se ha hecho una obra enorme, porque la gente se reúne, dice muy bien, nosotros ponemos el 20%, la Junta pone el 30% y el gobierno provincial pone el 50%. Señor prefecto. Ahora, señor prefecto, permiso, mi querido segundo, yo siempre me hago esa pregunta. Nosotros cuando viajamos a Guayaquil, a diferentes partes del país, pagamos, y yo creo que todo el agrado al ver las vías, un peaje. Para ir a Guayaquil pagamos $4 en ida y vuelta de peaje. ¿Por qué a usted tiene tanta oposición para que se pueda realizar peajes en las vías de la SUAY? Fernando, porque eso es el manejo político del gobierno, es el cinismo del gobierno. Permítame decirles con toda la frontalidad, ustedes me conocen, sí, a veces dicen que soy muy duro y me recomiendan mis asesores de que no sea muy duro, sí, pero es que no puedo ocultar con el corazón la verdad, pues. La verdad es que tienen peaje en todo el país, en el Guayas, en el norte, con el grupo Hidalgo, creo que es el que maneja Pana Norte, ¿sí? Tienen peajes del gobierno en todo el país, pero a Carrasco le quieren quitar los peajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que eso es malo, pero no pueden mantener. A ver, yo hago una propuesta. Vamos a ver las vías nuestras. Girón-San Fernando. Tienen un problema allí, hay un problema de unos 700 metros, entre 400 y 700 metros de falla geológica. El resto de la vía está muy bien, estuve hace pocos días. La ramada Nabón, con peaje subsidiado, se mantiene muy bien. Vaya a ver ahora la vía Turi-Guyancha-Patalqui, cómo está, con paradas de buses, cómo está la Tutupali, ahí está la Chuca y la Tutupali. El peaje son parte del proceso global del peaje, pues. Bien. ¿Cómo está el tema? Mire, lo injusto. Voy a terminar la Cuenca del Valle. ¿Cómo vamos a mantener? Es una inversión, es 45 kilómetros de vía. Es una inversión de $15 millones. Yo hago la pregunta a la gente del Valle. ¿Vamos a seguir esperando que el señor presidente nos dé? Mire lo que pasó solo por la oposición de un funcionario del municipio, ahora es funcionario, un señor Peñafiel, sí, no recuerdo el nombre del señor, sí, se opuso al sistema de peaje comunitario en la vía Monaiba-Guanchipacha, sí, se opuso el señor, movió a la gente, no pusimos, no tenemos quien haga el mantenimiento, que haga él pues. Ahora trabaja en el municipio, es mi buen amigo. No sé si después de esto sea mi buen amigo, pero al final, esa es la verdad. Necesitamos ir armando esfuerzos en conjunto. Por eso es que yo trabajo con el sector público-privado. Mire ahora cómo estamos haciendo el centro ecoproductivo de Santa Isabel, que iba a ser en Girón, el alcalde se opuso. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo en Santa Isabel. Sí. Es un proyecto espectacular. Sí. Señor prefecto, antes de seguir, porque bueno, vamos ya tocando todos los temas que están acá en el banco de preguntas que nos sugirieron, ¿no? Pero a mí me queda, por ejemplo, usted dice voy a luchar por el presupuesto y está bien, eso tiene que ser, esa es la función del prefecto, del alcalde, pero de las manos se le está yendo 2 cantones que no están queriendo cobrar la tasa solidaria. ¿Cómo está ese proceso legal de desacato? Bueno, nosotros hemos hecho... Ponce Enríquez y Paute, me parece. Ponce Enríquez y Paute, el PAN también estaba, pero... A ver, a raíz de que los municipios empezaron a recibir el 20%, a ver, para que esté claro, la ordenanza dice que de la tasa yo debería poner un 20% más, ¿sí? Sí, es decir, este año pusimos 1 millón del presupuesto nuestro, no de la tasa, para los municipios. A raíz de eso, hay municipios como el del PAN que dijeron, no es que están cobrando, sino pidamos como requisito para la matriculación. Yo le voy a demostrar que, por ejemplo, ¿sí? Gualaceo recibe $600,000 el municipio y las parroquias por concepto de la tasa solidaria y recauda 120. Nabón recibe $400,000, ¿sí? Las parroquias y el municipio, y recauda, me parece que $17,000. $14,000 recauda. Fíjese usted cómo es el modelo de gestión. Ahora, estos 2 cantones, bueno, no es que se me están yendo las manos, ¿sí? Nosotros estamos buscando alternativas directas con la comunidad, pero ya es responsabilidad de los alcaldes el no recibir recursos, ni sus juntas parroquiales, ni su
ni su municipio, y es responsabilidad del alcalde y la historia lo sabrá juzgar. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que es justo que Cuenca, ustedes ciudadanos de Cuenca, aportan casi el 90% de la tasa solidaria? Y resulta que aportan para las juntas parroquiales de Paute, pero resulta que el alcalde de Paute no quiere recibir, ¿sí?, el comprobante de la tasa solidaria. ¿Es correcto eso? Eso no es solidaridad, porque la solidaridad es de ida y vuelta, pues. Sí, ¿no es cierto? Algún amigo mío decía alguna vez que el prefecto Carrasco es tan bueno que asfalta la vía de ida y vuelta. Sí. Y en esa línea, me estoy acordando, todo es de ida y vuelta. La solidaridad es, Cuenca da a Paute, pero Paute también tiene que aportar con su granito de arena. Lamentablemente, ese alcalde que tiene no quiere recibir el comprobante para previa matriculación, pues la ordenanza provincial dice que las juntas no recibirán, ni el municipio tampoco. Y no se me van de las manos, sino así debe ser el concepto. No va a haber acciones legales. Hay acciones legales, estamos demandando, y es más, sí, estamos levantando los títulos de crédito, sí, y de hecho tendrá que pagar en su momento dado el actual alcalde. Ahora, señor prefecto, cuando la ley se cumpla en este país, porque el actual alcalde no es de Creo, el alcalde Trelles, el alcalde es de la lista 35, país. Sí, y es de país, tiene una alianza, y tienen un arreglo ahí, yo no sé por qué condiciones y por qué situaciones, pero cuando haya ley en este país, él será el primero en que tendrá, y yo me de encargar. Y no es amenaza, sino que me de encargar de que se cumpla la ley y el señor alcalde pague lo que no está cobrando, lo que no está requiriendo. Y esa plata que él tendrá que pagar de su peculio irán para vialidad de las juntas parroquiales. Señor prefecto, en una entrevista que le realizamos aquí mismo en el informativo Primera Hora de Unción Televisión, el doctor Trelles indicaba que fuera de lo que sea la tasa solidaria, era una obligación de la prefectura trabajar en el Cantón Paute por vialidad. ¿Cuál sería su respuesta a esto? Pero claro, sí, eso es indudable y lo estamos haciendo. Fíjese que firmamos con Chicán, sí, con la Junta Parroquial de Chicán, mantenimiento vial para el próximo año. Firmamos con la Junta Parroquial del Cabo. ¿Ustedes han ido al Cabo? Es un cambio absoluto de todo el centro parroquial y de las vías. Pero firmamos para mantenimiento vial del Cabo. Estuvimos en Dugdug, firmamos el mantenimiento vial de Dugdug el fin de semana que pasó, ¿sí? Y está contratada ya y en los próximos días, y no es porque el señor alcalde, no, ni porque el presidente, venimos desde hace algún tiempo buscando maneras de financiamiento de la vía Paute-Bulán. Y entonces resulta que ahora ya está financiada esa vía y vamos a asfaltar esa vía. Hemos buscado alternativas y lo estamos haciendo. Así que vamos a trabajar. Pero la mayor preocupación también es la generación de empleo. Y entonces estamos trabajando vialidad y paralelo generación de empleo, porque la gente lo que está buscando es cómo resolver el tema del desempleo. Y nosotros hacemos vías y buscamos alternativas, programas paralelos. Por ejemplo, en la vía Turitarqui tenemos una serie de proyectos de riego y una serie de proyectos de procesamiento de horchata. En Nabón, con la alcaldesa, que estamos trabajando muy bien, en Santa Isabel, y luego explicaré incluso el tema de los distritos y del proyecto ecoproductivo Santa Isabel. Perfecto, queridos amigos, nos pide producción de Unción un corte comercial. Vamos a regresar enseguida, ya vamos marcando justamente las 22 horas con 24 minutos. Estamos en vivo con el señor prefecto en la rendición de cuentas para los medios de comunicación y obviamente pues para todos los televidentes que en este momento están conectados y con gran sintonía, nos indica nuestro equipo de producción para esta rendición de cuentas que ha tenido en esta noche el señor prefecto. Regresamos con más temas muy importantes pues a tratar todavía dentro de este diálogo, ¿no? Regresamos.